Buenos días. Si necesitamos lograr una forma de vida acorde a nuestras aspiraciones, podemos orientarnos por dos frases originales de don Albert Einstein. Frase A: si buscamos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. Frase B: la imaginación es todo. Es el avance de los próximos eventos que están por ocurrir en nuestras vidas. Ante la primera frase me pregunto, ¿cómo es posible dejar de hacer siempre lo mismo? Es decir, ¿cómo dejar de hacer esas repetidas preocupaciones, errores, miedos, estrés, pesimismos, complejos de inferioridad o superioridad, etc.? Millones de seres humanos sufrimos las consecuencias de no saber qué es lo que orienta nuestras vidas. Y esto ocurre por no conocer el significado de solo dos palabras. Precisamente, la frase de Einstein sobre la imaginación es directamente afín con el significado de una de las expresiones que necesitamos explorar. Criterio es el proceso de imaginar conocimientos experimentados, lo cual nos permite distinguir y elegir entre una cosa y otra. Criterio viene del griego krites, que significa juzgar. Es necesario evidenciar y comprender por sí mismos que en cada día de nuestra vida hacemos uso de nuestro criterio al distinguir y elegir multitud de cosas. No elegir es otra forma de elegir. Sinónimos de la palabra criterio son discernimiento, razón, juicio. Otro sí, elegir o decidir sobre algo que no conocemos o que no hemos estudiado y comprendido es elegir entre tinieblas. Lamentablemente la mayoría de nosotros cometemos ese error. Por ese motivo es que vivimos esos inconvenientes que no queremos experimentar. Antes de cualquier acción de nuestra parte, son décimas de segundo que juzgamos, y en otros casos es un tiempo bastante relativo. Ejemplos sencillos y complicados donde actúa nuestro criterio. ¿Qué llave de mi llavero utilizo para abrir la puerta de mi casa? ¿Qué medio de transporte distingo y elijo para llegar a mi centro de estudios? ¿Qué profesión debo estudiar y estudiar para trabajar toda mi vida en ello? Primero imaginamos, luego actuamos. Aunque debemos señalar que existen acciones instintivas. Si nos estamos quemando la mano, no imaginamos, actuamos. Es demasiado importante evidenciar que, en muchos casos, el ego tiene mayor fuerza que nuestro criterio, al controlar la mayor parte de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Ego es una suma de defectos. Todo ser humano tiene prácticamente las mismas pinceladas, o digamos fallas, solo que en menor o mayor grado de influencia. Si no, dígame usted si conoce alguna persona que no muestre señales de los siguientes detalles: impacientes,
iracundos, resentidos, glotones, presumidos, descuidados, flojos, irresponsables, ávidos, violentos, impuntuales, celosos, groseros y una serie de ramificaciones que sintetizan el egoísmo. ¿Cuántas veces hemos dicho o hecho algo con impaciencia e ira y luego nos arrepentimos por haber herido el amor propio de algún miembro de la familia u otro ser humano? Los efectos de esta forma de proceder nos convierten al final en víctimas de nosotros mismos. Masaru Emoto, investigador japonés, ver en internet, descubrió el 2008 que los cristales del agua, al irse congelando, son influenciados en forma de belleza o fealdad por vibraciones armónicas o estridentes. Lo mismo ocurre si unos frascos llenos de agua son escritos o etiquetados con palabras de amor, serenidad, paz, o de todo lo contrario, odio, ira, miedo. No debemos olvidar que nuestro cuerpo es más de 70% líquido, y lo mismo que afecta al agua en su estado natural, eso mismo afecta positiva o negativamente a nuestro organismo. El experimento del Dr. Emoto es una muestra del poder de los pensamientos y sentimientos sobre la materia de nuestro organismo. Hoy ya podemos discernir con algo de claridad que lo que orienta la vida de los seres humanos es su criterio y ego personal. Aquí volvemos a plantearnos la pregunta inicial, que tiene origen en la frase de Don Albert Einstein: ¿cómo dejar de hacer siempre lo mismo? Para responder la pregunta que hemos traído hasta aquí, debemos resolver el significado de 3 palabras más. Sin embargo, tenemos un problema, y es que los diccionarios en lengua española u otros idiomas no tienen el significado cabal de la palabra atención, que es una de las últimas definiciones que estamos estudiando. ¿Y por qué indicar que los diccionarios no tienen el concepto completo de la palabra atención? Porque en aquellos registros se dice que la atención es la acción de atender. La acción de atender es una función de la atención, no el significado. Todo ciudadano del mundo conoce intuitivamente el significado de la palabra atención, mas no conceptualmente. Si no, pregunte y se convencerá. Atención es la energía fundamental del ser, orientada a nuestros intereses. Observemos que el concepto preciso, ampliado y practicado de esta palabra repercutiría favorablemente en el mundo académico, porque docentes y estudiantes estaríamos más cerca del control de la propia atención. Sin nuestra constitutiva atención no existiría nada de lo que nos rodea en casa, la ciudad, y de ningún modo existiríamos nosotros o los animales e insectos. Es evidente que un venado o mosquito utilizan su atención instintiva para sobrevivir. Donde esté nuestra atención, allí estará la actividad de nuestro cerebro. Y ya que hablamos del cerebro,
he verificado que existe confusión sobre la conformación de lo que es la naturaleza de cada ser humano. Son varios los libros, investigadores, diccionarios, científicos, documentales, donde se da por sentado que mente y cerebro son un solo y único órgano. Sin embargo, basta una sencilla reflexión para darnos cuenta que no es así. Y que entre mente y cerebro existe evidente diferencia. Mientras aliente vida en nuestro cuerpo y salvo graves accidentes, existe conexión entre nuestro cerebro y mente, aunque son dos partes de nuestro ser. Cerebro es el órgano físico que analiza, procesa y clasifica información. La función de nuestro cerebro tiene dos estímulos: las imágenes que percibimos del mundo material y las imágenes que vienen del universo de nuestra mente a nuestro cerebro. Es necesario aclarar que cuando escuchamos, leemos, pensamos, hablamos o escribimos, nuestro cerebro elabora un pensamiento a la vez. Así, frase a frase, vamos leyendo la lectura del presente escrito, la descripción de una circunstancia, el dictado de una clase, el desarrollo de una conversación. Por otro lado, mente es una dimensión metafísica muy propia. La mente es residencia de todo nuestro ego, criterio, conciencia, imaginación, conocimientos, dispuestos, eso sí, a emerger ante cualquier incitación. Existe en la mente de cada uno de nosotros incontables imágenes en forma de personas, calles, edificios, montañas, espacio y todo el conocimiento que poseamos de innumerables cosas. Además, en la mente de cada individuo acontecen los sueños subconscientes y los muy importantes sueños lúcidos. Regresemos a lo fundamental de nuestro tema. Debemos advertir que existen en nosotros dos tipos principales de atención. Atención consciente, que debemos acrecentar, y la atención subconsciente, proceso que nos es muy habitual. Aunque parezca increíble, la atención subconsciente es la que aplicamos en el trabajo, deporte, estudio, descanso, relaciones sociales, sueño, es decir, en más o menos toda actividad. Por tanto, no pensar, sentir y hacer siempre lo mismo, no lo conseguimos de la noche a la mañana. Afortunadamente, existe un procedimiento que, de ser aplicado habitualmente, garantiza éxito en los estudios y nuestro modo de vivir. ¿Y cuál es el procedimiento? Dirigir nuestra atención consciente al propio cerebro y cuerpo. Entonces, descubrimos en nuestro mundo interior los muy personales pensamientos, sentimientos e incluso las rigideces innecesarias que están sufriendo los músculos de nuestro cuerpo en este preciso momento. El experimento cuántico de la doble rendija Ver-YouTube, realizado por el físico inglés Thomas Young, muestra el grado de influencia superlativa de nuestra observación
sobre el patrón de interferencia de los electrones y su increíble transformación de partículas a ondas. Magnífico ejemplo del poder de la observación sobre la materia. Sin embargo, debemos distinguir que es prácticamente imposible centrarnos en cualquier observación sin utilizar el foco de nuestra atención. La atención consciente tiende, en forma natural, al orden y armonía, donde se aplique. La autoobservación, por tanto, tiene el poder de ordenar y armonizar la composición atómica de todo nuestro organismo. Autoobservación es el proceso de dirigir nuestra atención consciente al cerebro y cuerpo, logrando de esta forma visualizar los propios pensamientos, sentimientos y acciones. El único camino que existe para conseguir el anhelado autoconocimiento de nuestras fortalezas y debilidades es desarrollar el sencillo procedimiento de autoobservación, que es el proceso de descubrir a través de nuestra atención consciente qué imagen en particular piensa, siente y actúa en nosotros en un determinado instante. La imprescindible autoobservación se desarrolla en nosotros con la práctica, poco a poco, paso a paso, de milímetro en milímetro. Mi persona no ha inventado la autoobservación. Dicho procedimiento es el método que aprendiera y practicara el genial Sócrates. Sí, señoras y señores, Sócrates ejercía la autoobservación según consta en el libro Fedro de Platón, alrededor del 2300 a.C. Una cosa es observar y otra muy diferente es autoobservarnos. Se observa el mundo exterior a través del sentido de la vista. La autoobservación es interna. Se autoobserva el propio pensar, sentir y actuar, y para ello no son de utilidad los sentidos físicos, sino nuestra atención consciente. El objetivo de autoobservarnos trae N transformaciones. Al menor asomo del defecto autoobservado, fulminamos esa imagen interior que evita nuestra afirmación y desarrollo. No existe otro requisito. Así de sencillo es lograr un estilo de vida acorde a nuestras expectativas. Como vemos, las dos partes de este ejercicio, la captación de algún detalle del defecto a través de la autoobservación y la eliminación de ese mismo defecto con la imaginación dirigida, se realizan en forma consciente y consecutiva. Consciente y consecutiva. Los poderes más y más importantes que posee el ser humano son su atención consciente y su imaginación dirigida. Cuando empezamos la práctica de autoobservación y algo después, somos bastante torpes al establecerla. Todo se sitúa en contra nuestra. Años y años de haber aplicado la atención mecánica y no desarrollamos el procedimiento de la atención consciente en forma continua. O solo logramos unos pocos segundos
cada vez. Y luego volvemos otra vez a la acostumbrada atención mecánica. Todo esto es apenas normal. Aquí se pone en juego nuestro destino, es decir, de lo que pensemos, sentimos o hagamos en este momento depende nuestro presente, de momento en momento. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces, aquí tenemos, por fin, la solución. ¿Cómo ingresar a nuestra autoobservación? A través de la natural práctica de atención consciente en nuestro cerebro y cuerpo, cada vez que nos acordemos y sin presión alguna. El avance del presente autoestudio depende de nuestras íntimas inquietudes y necesidades. ¿Cómo sostenemos la autoobservación? En un lugar adecuado ejercitamos la atención consciente en nuestra respiración. Este vital ejercicio nos trae al tiempo presente. Luego viene un breve segundo de silencio y al menor descuido quieren ingresar a nosotros imágenes del futuro o del pasado. Es nuestra oportunidad de eliminar esos pensamientos o sentimientos que nublan nuestra conciencia. Con la práctica de autoobservación en nuestra relación familiar y social, iremos hallando detalles de algunos defectos que ya hemos trabajado. Memoria que, como un rayo de luz, nos permite establecer en ese momento un nuevo ejercicio de autoobservación. Practiquemos nuestra atención consciente en una cosa a la vez. Si caminamos, caminemos, concentrados en nuestra circunstancia. Si comemos, igual, comamos, atentos a todo lo que tenga que ver con el evento, el lugar, comida, masticación, etc. Si estamos desayunando, pensando en una reunión social futura o pasada, es cierto que estamos distraídos. Si estamos estudiando en casa o en el aula, recordando a la amiga, el chiste o algún sentimiento tormentoso, es evidente que en ese momento somos víctimas de la atención mecánica. La práctica de nuestra atención consciente en una cosa a la vez multiplica el poder de nuestra autoobservación. Estar en una cosa a la vez es para gente que ha logrado avanzar el camino hacia su desarrollo. Debemos recordar que el avance de nuestro autoestudio tiene obstáculos y por tanto es muy gradual. Con paciencia y serenidad llegaremos a esas alturas. ¿Cuáles son los beneficios de la autoobservación? Proporciona capacidad de visualizar nuestros defectos e ir eliminando a tiempo esas imágenes negativas que dificultan nuestra capacidad. La autoobservación nos muestra el efecto que hemos logrado al eliminar tal o cual defecto. De esta forma vamos evidenciando que las fallas trabajadas ya no tienen el mismo poder sobre nosotros. ¿Y qué? Si les seguimos restando el alimento que les proporciona la energía de nuestra atención mecánica, agregamos poder al dirigir nuestras vidas.
Lo que causa en nosotros la innecesaria rigidez del cuerpo es el efecto de la actividad del ego, en forma de perturbaciones, angustias, desequilibrios. Usted y yo podemos soltar esos nudos que originan esas tensiones. En un lugar apropiado, fijemos nuestra autoobservación en la causa de aquellos estados y eliminemos sus raíces. Luego, buscamos la comodidad del cuerpo. Respiramos lenta, profunda y calmadamente por 3 veces y luego centramos en la composición atómica de los músculos de nuestro organismo, ordenándole con firmeza que se suelten, que descansen, que armonicen profundamente, profundamente, profundamente. Podemos captar la causa y el efecto del descanso vital que vamos logrando. La activa energía de nuestra atención consciente es nuestra fuente de salud y bienestar varias veces al día. El único lugar donde podemos conseguir eso que se llama paz, armonía, serenidad, equilibrio, conciencia, es en el interior de nosotros mismos. Otro de los beneficios de aplicar la autoobservación en relación con la familia, amigos, conocidos, desconocidos, es haber aprendido a no decir algo innecesario. Lo que sucede en el instante siguiente de esta operación es digno de experimentarse. Con la experiencia lúcida que vamos logrando a través de la autoobservación e imaginación dirigida, llegará un momento en que nuestra conciencia se irá desarrollando y el poder de dirigir nuestras vidas se irá haciendo progresivamente una constante en nosotros. En un futuro cercano podremos ejercitar algo de nuestra conciencia continua en lo que hagamos. Así, la paz, serenidad, lucidez serán predominio de todo nuestro ser. Solo cuando usted haya comprobado los beneficios de estos ejercicios, debe compartir los procedimientos. Mientras tanto, debe realizarlos en íntimo secreto. No olvidemos que al menor detalle del defecto autoobservado se desintegra nítidamente ese elemento inconsciente de nuestro modo de ser. Sintetizando, la atención consciente es base para la autoobservación. La autoobservación es el paso necesario para el autoconocimiento, y el autoconocimiento nos va otorgando sabiduría en la práctica de la vida. Estudiantes y padres de familia, que desarrollemos la concentración de la atención como efecto de los ejercicios avanzados de la atención consciente y la imaginación dirigida, tendremos el éxito asegurado en los estudios y la vida práctica. Muchas gracias.